Buenas noches, aunque sea de día, ¿verdad? Todavía está un poquito claro. Gracias, hermano. Sí, me voy a subir un poquito hacia allá. Voy a intentar sentarme, pero casi estoy seguro que a medio camino me voy a poner de pie. Bienvenidos a nuestro servicio de los miércoles. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de tocar un tema que es muy familiar para nosotros, pero que está en el contexto de lo que hicieron ustedes, más bien de lo que recibieron como enseñanza la semana anterior, en unos pequeños paréntesis que hacemos de la enseñanza que nuestro hermano Jeff está haciendo en el libro de Lucas. Ryan Blastock compartió con ustedes algo acerca de 3 cosas importantes, y estoy parafraseando, para tener 3 compromisos, creo que decía, para un matrimonio eficaz o un matrimonio que funciona. Y tomando el mismo tema, no del matrimonio, sino de la familia, en esta ocasión vamos a hablar acerca de criar a los hijos. Y quisiera que entonces, si tienen sus Biblias, vayan a Deuteronomio 6, capítulo 6, y vamos a iniciar la sección del versículo 4. Pero creo que antes que empecemos, busquen ustedes por ahí ese pasaje, pero quiero que tomemos un momento de oración. Creo que lo mencionábamos ya, ¿verdad? En el versículo que leíamos y en el par no de sugerencias, de menciones que se hicieron acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y claro que le agradecemos a Dios por todo cuanto ocurre y por cuanto Él nos provee, por cuanto nos cuida. Sin embargo, eso no nos elimina como hijos de Dios, ni elimina a nadie realmente, de la posibilidad de malos momentos, por decir así, de cosas difíciles que ocurren. Les voy a mencionar 3 peticiones de oración para que ustedes la anoten si gustan anotarlas, y de ahí vamos a tomar un momento para orar precisamente por esos 3 casos. 1, Lorena Villa, su tío. Recuerden ustedes que mencionamos el domingo, tuvo un accidente sumamente difícil allá en California. Entonces Lorena va a visitarlos. ¿Sale hoy, Vilma? Hoy sale. Entonces oremos, número 1. Ustedes saben que un viaje largo siempre requiere de que tengamos el cuidado de Dios en cuanto a seguridad. Pero también recuerden que estas oportunidades Dios nos da para compartir el Evangelio, para confortar los corazones, y nadie lo puede hacer mejor sino Dios. Las palabras que nosotros podemos decir quizá no van a ser las más efectivas, sino las que Dios pone en el corazón. Entonces vamos a orar en un momento para que proteja a Lorena en su camino, pero también para que Dios utilice esta oportunidad para glorificarse a sí mismo y para fortalecer a esta familia. Adriana Virviesca nos compartía algo también con un familiar, en este caso es Benjamín Ayala Segura, que perdió la vida ayer, falleció debido a una situación de cáncer. Esto es en México, y pidamos oración por Leticia González, su esposa, y obviamente por la familia. Lo mismo que estábamos hablando acerca de pedir a Dios que se manifieste allí. Y obviamente que Héctor ya nos mencionaba hace un momento de su empleada, ¿verdad, Héctor? En El Salvador. Sí, en El Salvador, cuyo hijo fue asesinado. Estos son momentos difíciles que obviamente requieren, como les decía, solamente de Dios. En sus boletines también ustedes tienen varias peticiones de oración. No las voy a mencionar ahora, pero sí me aseguraría de que estas 3 no están indicadas allí. Así que, ¿qué les parece? Y tomamos un momento. Yo sé que es un día de trabajo hoy. Todos trabajamos, ya sea en la casa o en otras partes, es un día de trabajo. Y no sé qué pasó hoy en el trabajo con ustedes. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz, por decir así. Así que también traigamos eso a Dios, ¿verdad? Que nos calmemos de todo lo que pasó del día y que realmente abramos nuestro corazón para entender lo que realmente no es nuevo que vamos a ver hoy, pero que sí es un recordatorio para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y cada vez que venimos a tu trono, tú nos dices que aquellos que somos tus hijos podemos venir en cualquier momento y manifestar a ti nuestra petición. Y no tan solo tú nos vas a escuchar, Señor, sino que también nos vas a conceder nuestra petición si la pedimos conforme a tu voluntad. Y es nuestro deseo, Señor, esta noche que tú estés manifiesto a Lorena Villa en su camino allá a California, Señor. Llévala con bien, Padre bendito, bendícela, cuídala y sobre todo utiliza, Señor, su boca para que ella pueda hablar palabras que solamente tú le puedes dar, Señor. Que sirvan de consuelo, pero más bien que sirvan
para acercar a las personas a ti, Señor. Te recordamos a la familia Ayala Segura, Señor, que tú estés con ellos allá en México. El señor Benjamín falleció y a la señora Leticia, señor González, la ponemos en tus manos de manera tal que tú estés en control de todo cuanto esté ocurriendo, Señor. Manifieste también allí. Te recordamos a la empleada del hermano Héctor, Señor, y la situación que ocurrió con su hijo allá en El Salvador. Padre bendito, una vez más, manifiéstate, cuídales y, Señor, tú solamente puedes proveer cuidado en estas circunstancias. Y no olvidamos, Padre bendito, cada una de las peticiones de oración que están allí en nuestros boletines, de manera tal, Señor, que tú estés manifiesto a cada una de las necesidades. Y, Señor, te pido que nuestra mente ahora se enfoque en tu palabra, que todo cuanto haya ocurrido hoy, Señor, como resultado de nuestro trabajo, realmente lo podamos hacer a un lado, Señor, que podamos descansar, que hagamos, Señor, un espacio solamente para ti en los siguientes 50 minutos, Señor. Y te pido, mi Señor, que tú hables hoy lo que necesitamos escuchar, para que podamos, Señor, ser edificados y salir de aquí listos, Padre bendito, para ser mejor hijos tuyos. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Como les dije, entonces vamos a estar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, allí vamos a encontrar una porción. Si ustedes recuerdan, el libro de Deuteronomio es una repetición de todo lo que se ha dicho, todo lo que Dios le ha dicho al pueblo de Israel a partir de Génesis. Y entonces la palabra Deuteronomio precisamente implica y significa repetición. Y en el capítulo 6, el Señor le está hablando una vez más a su pueblo, a la nación de Israel, para hacerle un recordatorio de algo muy específico que vamos a tratar esta noche. Así que quisiera que para que empiece nuestra mente a enfocarse un poco, quisiera pedirles a ustedes que piensen por un momento probablemente en su niñez, o no sé si su niñez son los años que van a recordar, quizás su adolescencia. Y ya después que son adultos ya no quiero que lo recuerden porque ahora ya tienen otro papel. Pero recuerden en su niñez y piensen en su papá y en su mamá y en la manera en cómo sus papás los criaron. Por un momento. Piensen cómo los trataron. Y no los vamos a compartir en voz alta, solamente quiero que lo piensen porque es lo que vamos a ver hoy. Piensen cómo es, qué es lo que le dejaban hacer o no dejaban hacer. ¿Qué ocurría cuando ustedes eran desobedientes? Algunas cosas probablemente. Yo no les voy a decir lo que pasaba conmigo. Pero mantengan eso en mente porque lo que vamos a ver, esta es una serie, realmente esta es una serie. Vamos a tomar esta ocasión y el próximo miércoles para tomar 2 temas de los 4 o 5 que podemos realmente cubrir en cuanto a lo que le vamos a llamar la instrucción a los hijos. Porque la palabra de Dios habla de instruir a los hijos. Nosotros somos instruidos y le da la responsabilidad precisamente a los padres. Pero déjenme decirles que los niños, cuando nosotros les decimos a los niños, ve aquí y haz esto, por decir, como ustedes saben, Daisy y yo trabajamos en el sistema educativo de aquí, del sistema público en Kansas City, Missouri. Cuando le decimos a los niños, pórtate bien, los niños no saben qué significa pórtate bien. O responden como que si no saben qué significa portarse bien. O si le decimos, limpia tu cuarto, probablemente es algo extraño para ellos. Es decir, ¿qué es eso de limpiar? Pero ¿saben qué? La realidad es que estoy hablando ahora de niños pequeños, ¿verdad? Todavía no estoy hablando de adolescentes. Pero los niños no van a donde les indicamos o no hacen lo que les decimos que hagan porque cognitivamente en su desarrollo intelectual, ellos no procesan las cosas de manera analítica. Los niños de manera natural van a donde les decimos que vayan cuando les mostramos qué hacer o cómo hacerlo. Es decir, que si yo le voy a decir, pórtate bien, le tengo que dar ejemplos de qué significa portarse bien. Porque así como ustedes y como yo, el mundo de los niños se desenvuelve en función de la imitación. La imitación es el fundamento con el cual aprenden los niños. Así que les dije que pensaran por un instante acerca de
¿Cómo fue mi niñez? ¿Cómo fue mi papá? ¿Cómo fue mi mamá? Les voy a describir 4 tipos de padres que de acuerdo a las investigaciones, no investigaciones de la Biblia, sino investigaciones en general en la manera en que los padres hacen la crianza de sus hijos. Voy a mencionarles 4 tipos de padres. Si ustedes identifiquen a sus padres, todavía no se ubiquen, muchos de ustedes son padres de familia, pero todavía no se ubiquen allí. Vamos a ver un poquito a nuestros padres por un instante. Algunos padres son los que vamos a llamar dictadores. ¿Okay? Algunos de ustedes quizá conocieron alguno. A lo mejor no era su papá, pero era papá de alguien. ¿Qué caracteriza a un padre dictador? Es un padre que dice, así se hace, así se hace, así se hace. Nada más. No hay ningún espacio para comunicación. Simplemente es rigidez. Es rigidez. Ese es un tipo de padre. Piensen en el de ustedes. Hay otros padres que voy a llamar, por falta de una sola palabra, lo voy a usar en una frase, es un padre con autoridad. Y ese padre es el padre que no es un dictador, pero que sí establece lineamientos, límites para sus hijos y les ayuda a sus hijos a entender a que hagan esto. Y cuando no lo hacen, les ayudan a entender por qué no lo hicieron y cómo hacerlo. Eso es lo que yo llamo un padre con autoridad. Después tenemos ese segundo tipo, ¿verdad? Otro tipo de padres que se llama, o que le voy a llamar los padres indulgentes. Y la palabra indulgente probablemente no es un adjetivo que ustedes usan todos los días. Pero la palabra indulgente es una persona que sí es un padre de familia que sí es cuidadoso de sus hijos, pero sumamente permisivo. Este es el padre que dice, el niño se portó mal y dice, oh niño, no se porte mal, porque, bueno, la verdad es que ellos, como los niños se portan así, no hay problema, entonces no le voy a castigar, solamente lo voy a llevar a la casa. Este es el padre de familia que le ayuda a su niño, no hizo la tarea, entonces yo le voy a hacer la tarea, ¿verdad? Porque es un niño y como todavía no tiene buenos hábitos, ese es el tipo de padre indulgente. Y después tenemos un tipo de padre, para finalizar, que es un padre indiferente. Y el padre indiferente es el que absolutamente no le importa si el niño se cayó, se durmió, vive o no vive, comió, simplemente existe porque existe, pero no hay absolutamente ninguna relación con los hijos. Y pensando en eso, entonces, vemos nosotros y estoy hablando solamente de la investigación en la sociedad, no estamos hablando todavía de la Biblia, allí vamos a entrar para que entendamos. Los padres dictadores producen hijos pasivos. Y la pasividad de estos hijos no se manifiesta cuando son pequeños todavía, se muestra un poco de rebeldía, pero realmente el resultado del tipo de crianza que se le da a los hijos se va a observar en los años del principio de la adolescencia. Y veo que aquí hay un par de niños que probablemente no sé en qué edad están, pero el padre dictador produce un hijo pasivo, inseguro, que siempre va a tratar de complacer a alguien, independientemente de que no sea el papá. La figura de autoridad va a representar a aquella persona que él quiere complacer de manera pasiva. El padre que le llamé yo con autoridad va a producir hijos seguros, seguros de sí mismos, porque entienden cómo hacer las cosas y qué ocurre cuando no se hacen las cosas bien, pero tienen oportunidad de caer y levantarse, pero siempre manifiestos en un marco de donde hay límites. El padre que es indulgente produce hijos inmaduros. Y cuando digo inmaduros me refiero a niños, y en ese caso cuando se manifiestan en la adolescencia, niños que no saben cómo actuar en otro ambiente que no sea la casa. Porque en la casa todo se les permite, todo se les permite. Especialmente si es un niño que es niño único. O probablemente era un niño que la mamá tuvo dificultades en la hora del parto o algo así, algo pasó en la vida de ese niño que entonces es un niño literalmente mimado. Y porque es un niño mimado, entonces va a ser un niño inmaduro. Y en la sociedad, ustedes probablemente, no quiero ir allí, pero algunos de ustedes quizá corresponden a este tipo. Y entonces, ¿qué ocurre en la sociedad? Un niño pasivo,
inseguro e inmaduro, no se adapta necesariamente bien para desempeñarse en la sociedad. Y el hijo de los padres indiferentes produce o da como resultado hijos apáticos, hijos que tampoco les importa absolutamente nada. Nada. Estos son los hijos que para ellos no existe autoridad. El concepto de autoridad realmente no existe. Y a donde van, se portan así. Y lo que producen, van a producir así. Entonces quiero que vean por un momento, y me estoy tomando todo este tiempo porque lo que vamos a ver ahora van a ser 5 cosas que nosotros vamos a poder verificar. ¿Cómo es que se llega a ese resultado? ¿Cómo es que una persona, porque si ahora nos ubicamos en los adultos, un adolescente que fue apático generalmente va a ser un adulto apático, un trabajador apático, una persona apática, punto. Y lo mismo ocurre con el resto de las descripciones. Solamente Dios puede rescatarnos de esa apatía. Solamente Dios puede rescatarnos de esa inmadurez. Solamente Dios nos puede rescatar de una pasividad. Pero no es sino hasta que conocemos a Dios. Entonces, cuando nosotros, ahora ubiquemos ya al tiempo presente como adultos, y algunos de ustedes todavía no son padres de familia, pero conocen personas que son padres de familia. Ninguno de nosotros como padres de familia nacemos naturalmente preparados para ser padres bíblicos. Y eso quiero que lo entiendan muy bien. No quiero que entremos en un estado de depresión, porque ninguno de nosotros nace preparados para ser padres como lo dice Dios. Pero afortunadamente, escuchen bien, el ser padre de familia es una destreza que se puede aprender y perfeccionar. Se puede aprender. Así como cualquier todo otro aspecto de la vida, el aprender a ser padre, como Dios dice, requiere de que vayamos al manual de Dios. Eso es lo que vamos a encontrar allí. Entonces, esto es lo que vamos a ir allí. No tienen que ir a este pasaje porque quiero que se ubiquen de manera concreta en Deuteronomio, pero les voy a leer el versículo de Proverbios capítulo 22, 6, que es de donde tomamos esta serie. Esta serie se llama Instruye al niño en su camino. Y le hemos añadido a cada una de estas frases una palabra clave, que es una acción. Dice 22:6 de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es lo que queremos. Esa es la meta final de un padre de familia. La visión que debería tener un padre de familia es precisamente ver que en la vida su hijo aprenda los caminos de Dios y no se desvíe de ellos, aun cuando el padre físico ya no está allí. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Eso fue 22:6 y vamos a regresar allí en Proverbios. Pero ahora sí quiero que se ubiquen y creo que se los vamos a poner en pantalla. Quiero que veamos en este pasaje, aunque solamente nos vamos a concentrar en los versículos 4, 5, 6 y 7 de Deuteronomio 6, les voy a leer Deuteronomio 6 desde el versículo 4 hasta el versículo 9, porque quiero que observen ustedes 2 cosas que hemos indicado allí de manera visual. Dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, dice el versículo 5, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que quiero que observen aquí es que les hemos dejado de un color diferente los sujetos, es decir, sin lo que está azul aquí no existiría un pensamiento completo. Y en el versículo 5 vemos que es Jehová nuestro Dios, Jehová tu Dios. ¿De dónde viene este mandamiento? De Jehová Dios. Y a partir de allí, entonces, se le da al pueblo de Israel una serie de 7 verbos en futuro que deberán hacer para poder entonces cumplir la voluntad de Dios, porque toda esta sección realmente tiene que ver con la obediencia. Lo primero que dice es el versículo 5, amarás a Jehová. ¿Qué dice el versículo 6? Y estas palabras. Y ahora vean que quiero que conecten eso. Jehová Dios es uno y sus palabras
son las que nos van a llevar a hacer lo siguiente. Dice, amarás, primero en el versículo 5, estarán. ¿Quiénes son? ¿Estarán quiénes? Las palabras de Dios. ¿Qué es lo que se va a repetir en el versículo 7? Las palabras de Dios. Por eso es que se las dejamos en azul. La última parte de todo el versículo 6 en adelante se refiere solamente a las palabras de Dios. Entonces, ¿qué necesito hacer yo si quiero ser un padre bíblico? Hacer todo eso con las palabras de Dios, con la palabra de Dios. Dice, estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Dice el versículo 8, las atarás como una señal. Dice el versículo 9, estarán como frontales en tus ojos. Y dice el versículo 10, las escribirás en los postes de tu casa. Vamos a tomar en esta noche los versículos 4, 5, 6 y 7 y vamos a analizar cinco conductas que nos van a permitir realmente entender cómo es que nuestros niños aprenden cuando nosotros les estamos enseñando sin que vayan a una clase como esta. Porque a veces pensamos que le estamos enseñando a los niños solamente cuando nos sentamos y les abrimos una lección y les empezamos a enseñar. Y eso es un tipo de enseñanza que se llama la enseñanza formal. Pero lo que vamos a ver aquí es realmente que los niños van a aprender de los adultos, específica y directamente de los padres, cuando los están observando. Entonces, veamos primero veamos el versículo 4 otra vez por un momento. Dice el versículo 4, oye Dios, perdón, ¿sí dice? No, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que quiero que vean ustedes es que aquí se establece el fundamento, la autoridad, que ya les había dicho, de todo lo que vamos a ver. Dios es uno, se llama Jehová, pero es interesante que ustedes vean que dice Jehová nuestro Dios. Entonces déjenme decirles esta noche que los principios que vamos a ver hoy se aplican a aquellos que somos hijos de Dios. Si alguno de ustedes está aquí esta noche y no es hijo de Dios, esta información les va a servir. Pero realmente lo primero que necesitan es conocer a Dios. Y vamos a hablar de eso al final, porque eso es importante. Estos pensamientos están enfocados y dirigidos a los hijos de Dios. Y el mandamiento es muy claro, muy claro. Vean lo que dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un mandamiento muy específico, es un mandamiento de obediencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que hay que amar a Dios. Por eso es que nosotros vamos a considerar que el primer elemento, antes de que veamos las 5 características, el primer elemento para tener un fundamento y enseñar a los hijos es obedecer a Dios. Y obedecemos a Dios amándole. Si amamos a Dios, le obedecemos. Si obedecemos, le amamos. Y piensen que es lo mismo, el mismo patrón entre padres e hijos. El hijo obedece porque ama a sus padres, no porque le tiene temor a sus padres. Y ahí porque el padre que es un dictador realmente no establece esa relación. Un padre que es indulgente realmente no ama a su hijo, porque le está enseñando a que no hay realmente balance en la vida, que no hay consecuencias a sus acciones. Y obviamente un padre indiferente es peor. Voy a pedirles que vayan conmigo a Marcos capítulo 12, en el versículo 30, simplemente para hacer claro esto. Marcos capítulo 12, versículo 30, el Señor Jesucristo, hablando aquí, dice, y amarás al Señor tu Dios, suena muy parecido, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice después, este es el principal mandamiento. Les dije Marcos 12, 30. Entonces, si realmente queremos amar a nuestros hijos de manera sincera y de manera bíblica, entonces lo primero que tenemos que aprender es amar a Dios.
lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios. Y como ya les dije hace un momento, para poder amar a Dios, necesitamos conocerle como Señor y Salvador. Estos principios le van a ayudar a cualquier persona porque son de mucho sentido común. Sin embargo, si una persona quiere aplicar esto de manera bíblica y no conoce a Dios, realmente no le va a funcionar. Van a ser simplemente estrategias. Ahora, no vayan allí, pero sí anótenlo. Juan, el Evangelio según San Juan, en el versículo 21 del capítulo 14, les voy a leer lo que el mismo Señor Jesucristo dice también aquí, porque encierra este mandamiento. El que tiene mis mandamientos, estoy leyendo Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se dan cuenta entonces la conexión de la obediencia? Un padre va a hacer su tarea de padre bíblico en la medida que ama a Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta entonces ese amor a Dios? Se manifiesta de muchas maneras, pero de manera específica, debido a que estamos tratando el asunto de los hijos, vamos a ver cómo es que este pasaje nos menciona 5 conductas, 5 características que manifiestan el amar a Dios. Por eso es que decimos amando en tiempo presente, en tiempo continuo, pero que si ustedes se van a poner a pensar, estas 5 cosas nuestros niños las están observando y las están viviendo todos los días. Quiero que piensen conmigo por un instante lo siguiente. ¿Qué pasa si en mi hogar uno de mis padres es dictador y mi mamá es indiferente, indulgente o simplemente sobrevive? Imagínense qué mezcla de hijo van a producir. O al revés, ¿verdad? ¿Qué pasa si los dos padres son sumamente permisivos, indulgentes? ¿O qué pasa si ambos padres son indiferentes? Si ambos padres son indiferentes, reciben una doble dosis de indiferencia. Y hermanos, seamos muy honestos y muy prácticos. El resultado de esas vidas las vemos todos los días en donde trabajamos, en donde vamos, con quienes interactuamos. No hay mucho que buscar. Tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos. Entonces, lo que vamos a pasar el resto de la siguiente media hora prácticamente es, vamos a ver 5 cosas que me permiten analizar mi vida para ver si realmente yo estoy haciendo mi tarea de padre. Recuerden que les dije, ninguno de nosotros nace con esa habilidad natural de ser un padre bíblico, pero lo aprendemos. Y esto que les voy a decir, muchos de ustedes ya lo han recibido. Y probablemente ustedes recibieron esa enseñanza cuando sus niños tenían 2 o 3 años y tuvo sentido en ese instante de una manera. Pero ahora quizás sus hijos tienen 10 o 12 años, o probablemente sus hijos ahora sean adolescentes. Pero indiferentemente de la edad en la que están los hijos, nosotros podemos realmente poner atención a las siguientes 5 cosas que nos van a permitir realmente ver esto. Entonces regresemos allí, por favor, en donde estamos en Deuteronomio, si habían ido a Juan, y veamos lo que dice aquí en el versículo 6. Lo que vamos a ver entonces, la primera manifestación es, el niño va a observar mi obediencia como padre a Dios. Dice el versículo, y estas palabras que yo te mando hoy, estoy en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice después? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y vamos a hablar un poquito entonces qué significa esto, porque esto es obediencia. La palabra de Dios le dice a los padres, dice, primero vas a tener que tener esas palabras en tu corazón, y de tu corazón las vas a poder repetir a tus hijos. Y lo que le repitas a tus hijos, vas de lo que hablas con tus hijos. Entonces, nuestros hijos van a observar la obediencia que tenemos a Dios primero, porque hablamos de lo que Dios dice. Y déjenme decirles que es diferente abrir la Biblia y leerles un versículo a los hijos, a que hablarles y platicarles de un versículo.
Porque no queremos impresionar a nuestros hijos que me acabo de memorizar los siguientes 6 versículos y le voy a hablar y le voy a dar una gran enseñanza. No, no, no. Lo que el hijo está viendo es, mi papá dice que va a la iglesia y mi papá dice que hay que hablar de Dios y él nunca habla de Dios. Él nunca dice nada. Él no repite nada de lo que aprendió. No dice qué pasó en su corazón. Es más, cuando salimos de aquí, de la casa, está enojado. Cuando llega a la iglesia, está contento. Habla a sus amigos, es amable, regresa a la casa y mejor me pongo en una esquina porque mi padre vuelve a hacer lo mismo. Ese padre no está realmente modelando el amor a Dios, obedeciendo. No hay obediencia, porque no cumple su tarea de hablar y repetir las palabras a los hijos. Ahora, hablemos un poquito de qué es lo que le podemos decir a los hijos dependiendo de la edad. Porque lo primero que tenemos que entender es que el corazón de nuestros hijos es lo que Dios quiere capturar. Y si Dios no ha capturado mi corazón, ¿cómo le voy a decir a mis hijos, deja que Dios capture tu corazón? Las palabras pueden ser muchas, pero realmente la realidad es que modelamos la obediencia a Dios en la manera en que hablamos de Dios y de lo que Dios hace en nuestro corazón. En nuestro corazón. Es ahí donde vamos a tener las grandes oportunidades de decirle a nuestros hijos, gracias a Dios que hoy nos dio un día excelente. Gracias a Dios que hoy es día de pago y nos proveyó para pagar la renta, la comida y tus zapatos nuevos para la escuela. Hace 3 semanas no había trabajo, pero Dios pudo, le pusimos en oración y sus maravillas se manifestaron cuando me acaba de proveer este trabajo y ahora que tú vas a empezar la escuela, no te va a hacer falta nada. ¿Y saben qué es lo que estamos haciendo? Estamos modelando para nuestros hijos la dependencia de Dios. Estamos modelando para nuestros hijos cómo es que nosotros buscamos a Dios. Pero más que nada, estamos modelando para nuestros hijos cómo es que nos sentimos absolutamente seguros en Dios. Y déjenme decirles, Daisy y yo tratamos de manera diaria con niños que no están absolutamente seguros de nada. Que no saben si van a llegar a la casa y quién va a estar allí. Y que no saben si van a llegar a la casa y va a haber algo que comer. Y esa es una realidad. Pero ¿saben qué? Aunque a veces no haya qué comer, porque a veces esa puede ser una realidad para los hijos de Dios, todavía le podemos manifestar a nuestros hijos la idea de que aunque Dios nos provea poco, Dios siempre va a proveer. Y yo no sé si ustedes pueden dar testimonio de eso en sus vidas, pero no ha habido un día en mi vida, literalmente no ha habido un día en mi vida en que yo me haya quedado sin comer. Y yo creo que ninguno de ustedes lo ha experimentado. O sea, que digamos, hoy no comí nada. ¿Verdad? Eso es lo primero con lo que le enseñamos a los hijos. ¿Se dan cuenta ustedes de que no es sentarse a darles una lección? Es simplemente darles el testimonio, nombrar el testimonio de lo que Dios está haciendo. Ahora, vean ahí, estamos en el versículo 6, dice, esas palabras que Dios te mandó y estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dice, hablan y hablarás de ellas estando en tu casa. El primer punto fue observan nuestra obediencia, observando la obediencia a Dios. Ahora vamos a decir que nuestros hijos observan nuestro vivir en la casa. En la casa. Dice claramente, ¿verdad? Dice, hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuál es la manera en que nos comportamos delante de nuestros hijos? A veces decimos, estamos en familia y entonces me voy a comportar de esta manera. Ya cuando estoy en público me porto de otra manera. Y claro, siempre cuando estamos en público vamos a ser mucho más cuidadosos, ¿verdad?, de comportarnos bien.
Pero, ¿qué es lo que los niños perciben del comportamiento de nosotros que ellos van eventualmente a repetir cuando ya se les permita? Déjenme decirles que los niños están absorbiendo, están aprendiendo. Por eso es que se llama instruir. Esta serie por eso se llama instruir. Estamos instruyendo a veces sin palabras. Estamos instruyendo con gestos. Estamos instruyendo con la manera en que el esposo trata a la esposa y viceversa. Estamos enseñando, estamos instruyendo de la manera en que papá y mamá tratan al hijo mayor comparado con el hijo menor. La manera en que tratan a la niña y la manera en que tratan al niño. Todo eso les está enseñando y en sus mentes, ¿se acuerdan que yo les decía? El nivel de desarrollo cognitivo de los niños todavía no logra captar lo que los adultos ya hemos logrado manipular. Y ellos se cuestionan, ¿será que no me quieren a mí? ¿Será que yo tengo que hacer esto entonces para que mi mamá me dé así como le da a mi hermano o hermana? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Y se acuerdan que les decía, entonces los niños a veces buscan la oportunidad de complacer a alguien, de agradar a alguien, para obtener un poquito de atención. Porque en sus hogares no se les da atención. Y no estoy hablando, cuando digo atención, no estoy hablando de que no se les dé de comer, no se les compre el juego electrónico más moderno del día, no estoy hablando de que se les den las cosas. Estoy hablando de que se invierta tiempo de convivencia con ellos, porque eso es lo que observan los padres. Dice claramente, les voy a leer un pasaje y no vayan ahí para que continuemos esto con el mismo hilo. En el Salmo 127.3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nuestros niños necesitan sentirse amados, necesitan sentirse necesitados. Y dice la palabra de Dios que los debemos estimar. Es decir, son importantes. No son un estorbo. Aunque a veces parezcan un estorbo. Honestamente. ¿Verdad? Especialmente cuando los niños son muy pequeños y que no se quedan quietos. Es parte de su crecimiento. Es parte de su crecimiento. Por eso es que aquí dice claramente, hay que estimar el fruto del vientre. Y la pregunta para nosotros es, ¿estimo a mis hijos? ¿Estimo a mis hijos con mi vida? ¿Les tomo en cuenta? ¿Les ayudo con las cosas pequeñas? ¿Le enseño por qué él necesita recoger la basura? Las mamás, y les voy a decir esto, en nuestra cultura, las mamás latinas tienden a ser madres que son sirvientas. Y no quiero ofender a ninguno de ustedes. Pero el niño se sienta y le sirven el café, las galletas, la comida y todo. Hace un reguero y la mamá es la que limpia. Y a veces la mamá es la que se come lo que se quedó para que no se tire. Y el niño no se comió nada. ¿Verdad? Pero el niño es un desperdicio. El niño hay un dicho que dice, ni suda ni se acalora. Es más, tomó unos minutos para probar la comida, eso no me gustó y además de eso, entonces, ok, necesito ir a ver a mi juego electrónico y se va. Y la mamá limpia y vuelve a cocinar. ¿Y quieres que te cocine algo diferente, hijo? Ajá. Y cuando se casan y la esposa no les cocina lo que ellos quieren, ahí empiezan los problemas. Los problemas realmente empezaron antes. Pero eso es lo que observan nuestro vivir. Observan nuestro vivir. Si nosotros le enseñamos a los niños a hacer las cosas pequeñas y el por qué las hacen, allí es donde les vamos a enseñar los valores de la vida y los valores en general. Pero se los enseñamos con lo que nosotros hacemos. Cómo invertimos el tiempo. El lugar es donde le enseñamos nosotros a los niños que realmente la interacción padre e hijo es importante. Las interacciones sutiles también son captadas por los niños. ¿Ustedes piensan que no los están observando?
Pero si ustedes le hacen, yo no puedo hacer esos ojos porque nunca lo hago. No. ¿Cómo se dice cuando los ojos que lo mira así, cómo se dice eso? ¿Le da vuelta a los ojos? Sí, ¿verdad? Como que algo así. No, les dije yo, eso no lo practico yo, por eso no puedo hacer. A veces hacemos eso, el niño dijo algo y el padre y la madre se miran enfrente de él como diciendo, ¿y este loco qué quiso decir con eso? Y el niño dice, ya sé, todo lo que yo digo no importa. Porque saben que eso es otra cosa que los niños hacen. Los niños tienden a generalizar. Y ellos dicen, en mi casa nunca me dan oportunidad. A veces, algunas veces no, pero sí, es lo que se... Así es como ellos lo perciben. Y no les estoy dando, el caso a los hijos. El asunto es lo que ellos están percibiendo y qué estamos haciendo nosotros para ayudarles a reforzar esa percepción o a corregirles esa percepción. ¿Verdad? Ahora, hablemos de comer juntos. Porque eso aquí en los Estados Unidos es difícil. Comer juntos. Pero eso es realmente un buen hábito. Es un buen hábito en donde el hijo puede escuchar de los padres, especialmente aquí en los Estados Unidos, la cena. Es donde ya, porque los niños están en la escuela, allí comen, nosotros también, o están en el trabajo, etcétera. Pero en la cena es el tiempo de decir que, ok, ¿cómo fue tu día hoy? Y obviamente que generalmente los van a decir, ¿quién sabe? Es como cuando les preguntamos, ¿qué aprendiste en la escuela hoy? Y dicen, no sé, vete a preguntarle a la maestra. Para eso le pagan a la maestra, allá que haga su trabajo, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Eso es porque probablemente los niños observan que papá y mamá tampoco platican. Probablemente se pelean antes de comer. No le gustaron las tortillas al señor porque las compraron en la tienda y no las hicieron a mano. Solo me lo estoy inventando. Y entonces están... Voy a intentar, ¿verdad? Como si yo estuviera enojado, ¿no? Y estoy comiendo. Y ni miro para acá, ni miro para acá, ni miro para acá. Y los niños nos están observando. ¿Y este qué le...? El niño sabe qué está pasando. Nosotros somos los que nos hacemos los locos y pensamos que no se dan cuenta. Decimos, no, él está muy chiquito, él no sabe. Ni se da cuenta. Deja lo que se va a hacer. Y nos ponemos a hablar de las personas y de las cosas y el niño está absorbiendo. Y cuando surge la plática, él dice, sí, esa es la señora de la que tú hablas todos los días, que te cae muy mal. Exactamente. Eso es. No sé si ustedes tienen el hábito de leer con sus niños, pero eso es un gran hábito. Los niños van a aprender a leer en la medida en que nosotros les ayudamos a leer. Yo creo que a todos los niños les encanta que uno les lea una historia, especialmente si se las dramatizamos. Y ustedes me pueden decir, pero es que yo no soy maestro, yo no soy una persona dramática. Está bien, búsquese un cassette, no sé, sea creativo. Pero el asunto es, el niño debe de percibir que el padre literalmente, me voy a parar para esto, el padre literalmente hace esto. El niño está aquí y el padre se acerca y lo ve e invierte tiempo con él o con ella. Sin estar... sí, pero es que estoy mirando la novela. Sí, ahora el comercial. Ok, rápido, que viene. ¿Qué tan importante soy en la casa? Porque la novela, 90% y yo, 10%. Mejor me voy a la calle. Pero aquí ya no pueden salir a la calle. Hay que cuidarlos en la calle. ¿Se dan cuenta ustedes? Nos están observando nuestro vivir específico en la casa. Eso fue lo segundo. Observan nuestra obediencia a Dios, sí o no le hablo de Dios, de lo que Él me está haciendo en mi corazón. Observan mi vivir, qué es lo que hago, cómo me porto en la casa. Pero también, ahí voy a leer ahora el versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y vean, ahí tenemos las otras tres cosas. Dice, y andando por el camino. Hablemos del andar. ¿A dónde vamos con nuestros niños? Piensen, probablemente al parque,
A veces van con ustedes a la tienda, al mercado. A veces van con ustedes, no sé, cada uno de ustedes tiene pero hay rituales que cada familia podría desarrollar. Y el niño sabe que ese es el momento especial, en que ese es el día que nos toca ir al juego con mi papá. O ese es el día que me toca a mí ser el centro de atención porque vamos a ir a comer un helado. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hay que hacer un esfuerzo desde nuestra parte porque nuestros hijos están viendo cómo es que nos portamos y cómo es que nosotros podemos realmente modelar para ellos cómo se vive la vida. Porque el andar aquí es de todos los días. A esto se refiere a cómo, o sea, estábamos hablando de en la casa, pero aquí ya va un poco más amplio. Es el andar de todos los días. Muchas veces nuestros hijos no saben a dónde andamos. Estoy hablando de los adultos. Y no es que necesariamente es que nosotros les tengamos que decir a los hijos, darle una explicación de dónde voy o no voy. Pero los hijos necesitan saber, voy a estar aquí, aquí, aquí porque estoy trabajando. Voy a estar aquí, aquí porque voy a conseguir. O sea, deben empezar a saber que el día se utiliza en hacer cosas a las que vamos con un propósito. Porque ellos eventualmente van a tener que hacer eso. ¿Se acuerdan de eso que estábamos diciendo de que un padre que es sumamente rígido o sumamente dictador va a decir, ok, tú te calles y ni me preguntes quién soy porque tú ya sabes que soy tu papá? Y no me mires, porque ya me miraste una vez al día, ¿verdad? Se lo estoy bromeando. El otro padre de familia que es sumamente indulgente o indiferente, ok, voy a ir a algo que solamente está pensado para adultos y tú vas a ir conmigo porque tú tienes que aprender, ¿verdad? Eso es erróneo. Necesitamos mostrar nuestro andar al niño para manifestar en dónde él pasa tiempo con nosotros, para que nos vea interactuar. Va a ser en nuestro andar que nos va a ver interactuar con las otras personas, con todo lo que nos rodea. ¿Cómo saludamos al señor que viene a recoger la basura? ¿Cómo nos referimos a la señora que pasó por la calle? ¿Cómo saludamos a las personas que están en el parque? ¿Verdad? Ese tipo de cosas los niños están aprendiendo y observando. Esa es nuestra tercera cosa. Ya casi vamos con el día. Si ustedes están pensando, ya vimos qué es lo que se hace en la casa, ya vimos cómo es que se vive. Y ahora vamos a ver de dos cosas más, que son la número 4 y número 5, porque nuestro niño observa nuestro descansar. Vuelvo al versículo 7, ahí nos vamos a quedar y ahí vamos a terminar en unos minutos, porque dice el versículo 7, vuelvo a repetirlo, les repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y después dice al acostarte. Y ustedes me pueden decir, le voy a tener que hablar a mi pobre hijo de la palabra de Dios todo el día. Y la respuesta es sí. Pero si ustedes se dan cuenta, no le están sacando una Biblia. Le están dando simplemente una muestra de lo que la Biblia hace en nosotros como adultos para que ellos como niños aprendan, observando. ¿Recuerdan que les dije que es por imitación? En su desarrollo intelectual los niños no me pueden explicar, a un niño de kindergarten no le puedo decir, ¿por qué te portaste mal? Quisiera yo, me encantaría porque estoy enojado porque se portó mal, pero déjenme decirles que hasta ahora no conozco ningún niño normal que me dé una respuesta a esa edad de 5 o 6 años del por qué se portó mal. ¿Verdad? No podemos exigirles a los niños una explicación cuando ellos todavía no están capacitados, pero sí me pueden decir qué es lo que hicieron mal, porque me lo puede mostrar. La imitación es importante. Entonces ahora hablemos de lo que ocurre. Ya fueron a caminar, ya estuvieron interactuando en el día y ahora es hora de irse a dormir. ¿Ok? Porque aquí dice, ¿verdad? En el versículo. ¿Sí? Y al acostarte. Y todavía estamos hablando del concepto, ¿se acuerdan de que hablamos de que el versículo 6, todo esto se refiere a las palabras de Dios? Pero no palabras de Dios simplemente leídas, la que viene en el corazón con efecto obviamente externo. ¿Qué es lo último? Escuchen esto. ¿Qué es lo último que hacemos con nuestros hijos al final del día? Lo último, antes de que vayan a acostarse.
Cada quien de ustedes, si no tienen hijos, obviamente no hacen nada, ¿verdad? Si cuidan a un niño, probablemente, pero la realidad es, ¿qué es lo último que hacemos? Piensen, les iba a decir, piensen como niños, pero no podemos pensar como niños realmente. Pero podemos regresar, nosotros no podemos entrar a la mente de un niño y ver qué es lo que ese niño está percibiendo y con lo que se va a dormir. Pero déjenme decirles que nosotros decimos, en su mente hay algo, pero realmente ¿saben qué es lo que hay? Lo que hay es en su corazón. Como nosotros nos vamos a dormir tranquilos y en paz, o nos vamos a ir a dormir preocupados. Entonces, lo que nosotros le decimos a los niños o lo que hacemos con ellos antes de dormir es importante. ¿Qué les decimos? Les decimos que los queremos mucho. Les decimos qué grandioso fue el trabajo que hicieron ese día. O les decimos con mucha realidad, hoy hiciste tu tarea más o menos, pero mañana la vamos a hacer mejor. Le reconocimos su lugar y su importancia y la bendición que fue hoy para mí verle llegar de regreso de la escuela o de donde haya llegado. Y esto no importa la edad, honestamente. Yo sé que los adolescentes ya no quieren escuchar eso de manera probablemente abierta, pero sí lo aprecian, sí lo aprecian. ¿Qué es el mensaje, por decir así, con los que los mandamos a dormir? Si no es de seguridad, el niño no va a dormir bien. Yo no sé si ustedes han visto o escuchado de niños que tienen pesadillas, así como nosotros tenemos pesadillas. ¿Cuál es la razón por la que tenemos pesadillas? Además de haber comido excesivamente en la cena, ¿verdad? Es una inseguridad, es algo que está pasando. Y el niño necesita escuchar cuánto le amamos, cuán orgullosos estamos de que sean nuestros hijos. Necesitan ir y consistentemente recibir el mensaje todo el tiempo, todos los días. Si hay algo que funciona, va a ser la consistencia de las rutinas. 9 de la noche es hora que nos vamos a dormir, 9 de la noche es la hora que nos vamos a dormir. Nada más. No hay que pelear. Esa es la hora en que tú te vas a dormir. ¿No tengo sueño? Ok, vamos a leer un cuento, voy a sentarme aquí contigo, te voy a leer y cuando yo acabo de leer, yo apago la luz y tú cierras tus ojos. Y cierra tus ojos y duérmete, porque mañana te vas a levantar temprano. Y eventualmente se vuelve un hábito. Le estamos enseñando carácter a los niños cuando les estamos enseñando consistencia. Hay padres que no tienen ellos mismos un horario de irse a la cama y entonces permiten que los niños digan, no tengo sueño, pero no tienen sueño. Ellos están diciendo no tengo sueño, pero la verdad es que se están cayendo de sueño, no de otra cosa. Y el padre que es indulgente y el padre que es indiferente deja que el niño decida a qué hora se va a ir a dormir. O hacen un gran negocio. Y una vez más, recuerden que tenemos que considerar las edades. No podemos decir, ok, 7 de la noche para todos, incluyendo a los niños de 15 años, porque va a haber una guerra. Ese es otro tipo de cosas. La rutina y consistencia producen seguridad en los niños. No tan solo a la hora de dormirse, también a la hora de levantarse, como lo vamos a ver en un momento. Y tenemos que ver que nuestros niños descansen. Una de las cosas que nos ocurre a los adultos es que no dormimos lo suficiente todos los días. Y a veces tenemos razón. A veces hay que levantarse sumamente temprano para poder ir al trabajo. Pero nosotros, se los digo por experiencia personal, nosotros decidimos acostarnos tarde. Simplemente. Yo decido a qué horas me duermo. Y aunque yo me diga a mí mismo, no tengo sueño, ¿verdad? Yo tengo que decidir. Y los niños están viendo. ¿Cómo es que tú te duermes a las 2 y quieres que yo me duerma a las 7? Tú porque eres niño, yo porque soy adulto hago lo que quiero. Entonces el niño dice, ¿cuándo voy a crecer para hacer lo que yo quiera? ¿Verdad? Tremendo, hermanos. Tan práctico todo esto. La rutina, la consistencia van a permitir que nuestros niños descansen en la noche. ¿Y saben qué? Honestamente, como padres también vamos a descansar. Porque no hay nada mejor para un padre de familia
el sentirse tranquilos que los niños fueron a dormir y que tuvieron un buen día. O que si el niño tuvo un día que no fue muy bueno, le hayan pedido a Dios que ese día, mañana va a ser un día nuevo y que mañana va a ser mejor en la guía de Dios, en la guía de Dios. Algunos de ustedes quizá tienen como costumbre orar con sus niños. Excelente, porque eso es personalizado. Y simplemente lo único que no tenemos que hacer una oración de media hora, porque entonces el niño se duerme de escuchar la oración, no de la oración misma. Muy sencillo. Gracias, Señor. Gracias por el día. Gracias por lo que proveíste y gracias porque ahora me has dado un lugar donde yo voy a descansar muy tranquilamente. Con eso en mente, concluyamos con lo siguiente. Imagínense, claro, yo sé que esto es como lo ideal y ustedes estarán poniendo presión. Mi mamá ni tan siquiera me decía qué hora era de la mañana y yo me tenía que levantar solo. Ustedes saben, cada uno de ustedes tiene su propia historia. El punto es, en Dios lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y si todavía no se está haciendo, todavía podemos empezar. Siempre podemos empezar en Dios. Porque una vez que hemos descansado bien, concluimos aquí en el versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. De la misma manera que les pregunté, ¿qué es lo último que le decimos a los niños cuando se van a dormir? Sería la misma pregunta, ¿qué es lo que observan nuestros niños cuando nos levantamos? Observan personas como como pollos sin cabeza, pero todavía vivos, que se durmieron y no saben ni dónde está el zapato derecho, y se les perdió el calcetín, y ellos tienen que salir corriendo y no desayunaron, porque eso es, cada día nuestros niños se enfrentan a una serie de desafíos contrarios a los que la Biblia dice. Y lo mejor que podemos proveer para nuestros niños es una rutina de inicio del día, tranquilos. Así como se duermen, así empiezan su día. Dice el Salmo 127:4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, ¿hacia dónde van esas saetas nuestros hijos en el día? ¿A dónde van? ¿Van a encontrarse un mundo allá en la escuela? ¿A dónde vayan a ir? Y es nuestra tarea asegurarnos de que les estemos guiando y les estemos diciendo, mira, observa, esto es lo que Dios dice, esto es lo que vas a hacer hoy. Y darles esa seguridad de manera tal que nosotros vamos a poder observar que realmente nuestros hijos, como para manera de conclusión, nuestros hijos aprenden de mi obediencia, aprenden de mi vivir, aprenden de mi andar, aprenden de mi descansar y obviamente aprenden de mi preparación del día. Y déjenme decirles que varios de nosotros nos encontramos con hábitos que formamos que son exactamente iguales que nuestro papá o nuestra mamá y que muchas veces no son bíblicos. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Que realmente Dios haga un trabajo en mi corazón para que yo pueda entonces ser un vehículo que ayude a mi niño a ser una persona íntegra, una persona que realmente es independiente, pero es una persona pensante en lo que Dios dice. No quiero ser un dictador. No quiero ser un padre indulgente. No quiero ser un padre indiferente. Quiero ser un padre con la autoridad de Dios, que emana de la palabra de Dios en mi vida. La próxima semana veremos otro tema que tiene que ver con la disciplina. Así que por hoy vamos a concluir entonces esto en oración. Y realmente mi oración es que si ustedes tienen hijos, realmente evalúen lo que está pasando con sus hijos. Si ustedes no tienen hijos, ustedes pueden ser vehículos de bendición todavía porque pueden influenciar con su hablar, con su andar, influenciamos a los pequeños que nos rodean.
Y recuerden que siempre nuestro pastor está a la disposición. Si alguno de ustedes requiere de cualquier ayuda, estamos a la disposición para abrir la Biblia y ayudarles a ver cómo empezar con algo práctico. Oremos, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Y Señor, como lo hemos visto aquí, tú pides de nosotros algo que parece muy simple, Señor. Nos pides obediencia, nos pides que veamos nuestro andar, nuestro vivir, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro descansar, Señor, nuestro levantar. Y eso es lo que nuestros hijos observan y aprenden de nosotros. Mi oración, Señor, es que tú nos des, Señor, un deseo grande de realmente invertir en nuestros hijos, de manera tal que cuando, como lo dice Proverbios, Señor, cuando ellos ya sean mayores de edad, no se aparten de tus caminos, Señor. Cuídanos, bendícenos, danos sabiduría, Señor, y permite que si algo Dios puso en mi corazón esta noche, en lo que tengo que trabajar, tomemos pasos, Señor, concretos para ponerlo en práctica. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo.